Suyo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados y mis amadas. Qué bueno es poderles saludar en esta noche, noche de martes, de estudio de la palabra del Señor. Para nosotros, para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás en el momento en que estás viendo el video. Ojalá que las enseñanzas que cada vez damos los martes y los jueves. Martes y jueves estamos en vivo en Facebook y también en YouTube grabamos la misma enseñanza para que también la palabra corra y para la gloria de Dios. En esta noche para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás y que tú recibas la palabra. Lo mejor que hay, la palabra. Dicen ciertos comentaristas que la Biblia es la regla de fe y conducta que rige el universo. Oído, la Biblia es una regla. Dice allá en Mateo que es una regla de oro. Es una regla de oro. No hagas con los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. El universo lo rige Dios. Dice en el libro de sabiduría que Dios le hizo camino a todos los planetas que hay allí en el universo. Dios les hizo carretera, dice así. Dice, y no chocan unos con otros. Mira cuántos, según la ciencia, cuántos millones de estrellas hay. Cuántos millones de planetas, meteoritos, asteroides, y quién sabe qué más hay allá arriba, hermanos. Nosotros vivimos en un universo enorme, inmenso, y hay de todo. Entonces, Dios tiene cuidado de todo. Mira, dice el Salmo, creo que es el Salmo 147 o 148, dice que las estrellas son millares de millares, dice. Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas si puedes. Nunca iba a poder contarlas porque son demasiadas. Y dice allí el Salmo que Dios a cada una las llama por su nombre. Gloria al Señor. Igual que a nosotros, dice que a nosotros nos llama por su nombre, que nos tiene un nombre a nosotros. Y un día vamos a conocer ese nombre nuevo. Gloria a Dios. Así es que en esta noche vamos a ver un tema bien interesante. El tema es interesante porque es de la palabra de Dios, es de la Biblia, y todo lo que es de la Biblia es interesante. En la Biblia no hay nada malo, hermanos. Malo es el hombre. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, para todos esos que critican la Biblia, que la Biblia es falsa, que la Biblia la escribieron hombres, que la Biblia es un libro que se lo inventaron los de Mesopotamia, que la Biblia aquí, que la Biblia allá, etcétera, etcétera. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, laméntese el hombre en su pecado y no en la santa y gloriosa palabra de Dios. Lo mínimo que el hombre puede hacer es lamentarse de la palabra. Dice Romanos 9, dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? El hombre laméntese en su pecado, dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es perfecta. Por allí andan algunos que dicen, es que la palabra de Dios, este versículo y el otro pasaje, la palabra de Dios es perfecta. Para eso Dios puso sus diáconos y sus diaconisas, para que expliquen su palabra, para la gloria de Él. Delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. En Cristo. Mire por allá la gente que dice que Cristo, no, dice Cristo no, porque Cristo es la peor falsedad, Cristo. Cristo no existió. Hay otros que dicen que sí existió, pero no murió. Cristo se escapó y murió otro en lugar de él. Dicen que Judas murió en lugar de él. Mi amado, todo eso anda allá afuera. Todo eso anda allá afuera y gloria a Dios por eso. Porque dice la palabra del Señor que aún si es posible los escogidos van a ser engañados. Aún a los escogidos van a engañar, dice. Si no estamos en la palabra, si tú y yo estamos en la palabra, que venga todo lo que quiera, estamos en la palabra. De aquí no nos movemos. Vamos a ver en esta noche Filipenses capítulo 3, donde dice la palabra del Señor. Aquí en Filipenses capítulo 3 el tema dice
Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta palabra guardados, mi amado, simple y llanamente es cuídense, cuídense, alerta, cuídense, estar despiertos, mi amado, con lo que nosotros oímos, estar despierto con lo que a nosotros nos están enseñando, estar despierto con lo que nosotros estamos recibiendo, con lo que nosotros estamos recibiendo. Hay muchas personas que se dejan mover muy fácilmente de su manera de pensar. Y el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover fácilmente. Aunque haya ahí una carta que digan que yo la escribí, no se dejen mover fácilmente. Vamos a ver si llegamos a ese versículo ahora. No se dejen mover fácilmente. Mi amado, Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros estemos firmes en su palabra. Para que estemos firmes en su palabra. Dice 2 Corintios 4, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, conforme a lo que está escrito. Y dice 1 Corintios 4, también 6, dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito. No debemos de pensar más de lo que está escrito. Así que cuando tú oyes algo que es de más, que no está escrito en la palabra de Dios, por eso hay que estar en la palabra, estudiando la palabra, hermanos. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, etc. Dice 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir, instruir. Es la palabra, es la palabra. Por eso este texto dice guardaos, guardaos. Esta palabra guardaos simplemente es cuídense, cuídense, cuídense. Algunas veces pensamos que a nosotros no nos puede suceder un descuido en nuestra vida espiritual. Pensamos que nosotros no podemos recibir un descuido en nuestra vida espiritual, un desliz, desviarnos, como dice Hebreos, ¿ah? Que no nos deslicemos, dice el libro de Hebreos. ¿Ah? Entonces, también dice allá en 1 Timoteo, el que está firme, mire que no caiga. El que está firme, mire que no caiga. Hay que estar firmes, pero hay que estar guardados. Alerta, alerta, cuidándonos, cuídese, cuidémonos, cuidémonos. Eso es lo que está aquí diciendo la palabra del Señor. En la actualidad, en referente a este tema, en la actualidad hay ahorita hay muchos predicadores, enseñadores de Biblia, hay muchos que son supuestamente maestros, evangelistas, pastores, maestros, misioneros, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad allí afuera. Hay una gran variedad. Y casi siempre todos por lo general no tienen una misma enseñanza, no tienen una misma doctrina, no tienen como base la palabra de Dios todos. Nosotros nos caracterizamos, mis muy amados hermanos y amigos, porque somos bíblicos. Somos bíblicos. Nosotros estamos sobreedificando en el evangelio que Dios le reveló a Pablo. Como dice Gálatas capítulo 1, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno. Gálatas 1, 11 y 12. Sino por revelación de Jesucristo lo aprendí y lo recibí. Entonces, allí está nuestro fundamento. Nuestro fundamento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. 1 Corintios 3:11, 3:10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sobreedificamos en el fundamento que le dieron al apóstol Pablo.
para nosotros los gentiles. Pablo es apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Dice Pablo, honro mi ministerio. Dice Efesios 3, dice Pablo yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Mira, Pablo sufrió hasta la decapitación por nosotros los gentiles. Por nosotros los gentiles. Y la obra de Pablo sigue floreciendo. La obra de Pablo sigue floreciendo, no porque nosotros, la iglesia, al despertar de la gracia, lo digamos, sino que también he leído comentarios que dicen esto, dicen, nosotros, la iglesia, tenemos que continuar sobreedificando en lo que Dios le reveló a Pablo. Así hay un comentario que yo tengo que dice eso, mi amiga y mi amigo. Nosotros no lo aprendimos de ahí, pero ahí está. Lo que pasa es que nadie lo predica, nosotros lo enseñamos y lo predicamos, que nuestro fundamento es las 14 cartas que Dios le reveló a Pablo, las 14 cartas que Pablo escribió. Entonces dice Filipenses 3:2, guardaos, cuídense, esto es un mandato, es una orden. En la actualidad hay muchas personas que predican el evangelio por ganancias deshonestas. Esto es lo que vamos a ver en esta noche. Hay muchas personas que predican el evangelio por dinero. Esto no es un secreto, hermanos. Allí en las redes sociales, cuando uno oye a personas criticando esto de los líderes religiosos, hasta que dice uno, qué vergüenza es esto. Qué vergüenza porque predican por dinero, predican por plata. Un pastor profetizándole a un muchacho allí que así dice el Señor, que tienes que darme tanto y que tienes que darme ese lote. Porque el Señor te ha salvado y el Señor te ha dado tanto a ti y ahora tú lo menos que puedes hacer es darle ese terreno. Porque mía es la tierra y su plenitud y ese terreno en última instancia es mío, pero está a nombre tuyo y tú me lo tienes que traspasar a mí, dice el pastor. Mi amado, todo eso se ve allí, todo eso se ve. Y quién sabe cuántas cosas más hay que no salen a la luz. Hay por allí una muchacha que anda hablando mal del mismo papá de ella. Dice, mi papá es un asalariado, predica por dinero. Cada vez que terminaba el culto, yo iba a la oficina de él y veía ahí a los diáconos contando los miles de dólares que recibían y que no sé qué. Mi amado, eso no es nuevo. Eso está profetizado en la palabra del Señor. Mira lo que dice Tito capítulo 1, versículo 10 y 11. Vamos a ver qué nos dice Tito 1, 10 y 11. Esto, mi amado, no es algo que salió hace 50 años. Hace 50 años yo creo que no había evangelio aquí en Costa Rica, ¿o sí? Yo creo que sí. Mi muy amado y amigo y hermano Moisés, creo que él me ha dicho que por allá, por el lado de donde él es, en la zona sur, ahorita se me olvida el lugar donde es mi hermano Moisés, San Luis de Buenos Aires, creo que es por allí. Dice que allí llegaron unos misioneros o unos pastores por allá en el año 50, 1950 o 1940. Y los papás de ellos se convirtieron al evangelio. Sí, digámosle que fue en el 50, hace 70 años. Que fue en el 40, hace 80 años. Entonces quiere decir que realmente y legítimamente apenas hace, vamos a redondearlo a 100 años, redondeémoslo a 100 años, vamos a hacerle un aumentito, redondeémoslo a 100 años, que el evangelio llegó aquí a Costa Rica. Hace 100 años llegó el evangelio a Costa Rica. 100 años, hermanos, hace. Yo he leído que en los Estados Unidos, allá en Manhattan, en Nueva York, en el año 1948, ahí fue donde comenzó la iglesia pentecostal con un gran avivamiento. La iglesia pentecostal, antes para atrás, mi amado, los padres de la predicación del año 1500, 600, 700, 800, como Spurgeon, Juan Wesley, Carlos Wesley, Smith Willenburg,
Todas esas personas eran metodistas, eran bautistas, eran presbiterianos, luteranos. Eran eso, de esa línea. Pero la iglesia pentecostal comenzó allí en los Estados Unidos como en el 40, 45, por allí comenzó. Entonces mira, 100 años. 100 años. Y vamos a ver qué sucedía 2000 años atrás. Vámonos 2000 años atrás. Vámonos 2000 años atrás. Tito capítulo 1, versículo 10 y 11. Vamos a irnos a 2000 años atrás. Dice el versículo 10. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Oído, hermanos, no es nuevo. No es nuevo. Los contumaces. Vamos a ver cómo dice aquí la NTV. Esta palabra contumaz. Vamos a ver qué dice aquí. El 1.10. Dice, vamos a ver. Aquí en esta Biblia NTV es muy buena. Pero lo que cuesta es conseguir los versículos. Más cuando uno está enseñando que tiene uno que ir rápido. Cuando uno la está leyendo no hay problema porque ahí va despacio, pero los versículos están metidos entre las letras, no están como la Reina Valera que es así al margen, están 1, 2, 3 y así al margen. Estos están metidos. Dice, pues hay muchos rebeldes, contumaces rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos. Oído, mi amado, aquí la palabra contumaz, aquí dice el versículo 10, rebeldes. Ahora, el versículo 11, hermanos, que es el que nos ocupa en el estudio de esta hora, el versículo 11, y dice así, oído lo que dice el versículo 11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Oído, mi amado, que hayan hoy día individuos, hombres y mujeres que predican por ganancia deshonesta, que tienen un evangelio de la prosperidad, que tienen un evangelio material, no es nuevo. Ya en los días del apóstol Pablo hace 2000 años, lo sabían. Habían individuos que se aprovechaban de las personas ingenuas para quitarles sus propiedades, quitarles sus casas, quitarles su dinero, quitarles su plata, dejarlos pobres. A ellos no les importaba que ellos y sus familias murieran de hambre. Eso a ellos no les importaba. Mientras tuvieran ellos esa ganancia y vivieran bien ellos y su familia, lo demás salía sobrando. Esta palabra del versículo 11 donde dice enseñando por ganancia deshonesta, esta palabra es ganar dinero. Ganancia deshonesta es ganar dinero y predicar por dinero. No es nuevo, mis amados hermanos, no es nuevo, pero la exhortación de la palabra está en Filipenses capítulo 3, versículo 2, donde acabamos de leer aquí, donde nos dice a nosotros el espíritu de la palabra, guardaos. Hay que guardarse. Qué bueno sería que todas las personas que escuchan a los predicadores, escuchan a tales apóstoles, que escuchan a los evangelistas, etcétera, a pastores, que solamente predican dinero y dinero y dinero. Ojalá que el Señor les abra el entendimiento y que ellos puedan guardarse de eso. Esos son malos obreros, dice Filipenses.
guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esos son individuos que están trabajando en una empresa sin ningún patrón porque Dios no los ha llamado. Dios no los ha llamado. Ellos están trabajando en la obra de Dios, pero Dios no es su patrón, Dios no es su jefe. Dios no los ha llamado porque ninguno toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Y el que es llamado por Dios tiene que guardarse de enseñar y predicar el evangelio gratuitamente, como vamos a ver ahorita. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Y todos los que cobran y que piden dinero y tienen evangelio, Biblia de prosperidad y que solo predican en que tú puedes ser rico, tienes que ser rico, tú no tienes que ser pobre. Todos esos son empleados que trabajan en la fábrica de Dios, pero no tienen a Dios por jefe porque Dios no los ha puesto. Dios no los ha empleado. Qué triste es eso, hermanos. Dios no los ha empleado. Qué triste es estar trabajando en una empresa donde el dueño de la empresa no nos ha dado empleo, sino que nosotros nos hemos metido a trabajar allí a la brava. Eso sí es triste, mi amado. Dios nos libre de esa situación. Como Nadab y Abiú allá en el libro de Levítico capítulo 16. Libro de Levítico, el libro de Números. Mira que esa cita se me va. Yo creo que es Números 16. Donde dice que Nadab y Abiú y el séquito de... Coré, Datán y Abirán. Nadab y Abiú son otros, son los hijos de Aarón, esos son otros. Coré, Datán y Abirán quisieron adueñarse de la iglesia, quisieron adueñarse de la obra de Dios, quisieron ponerse en ellos por caudillos del pueblo. Eran del pueblo, pero quisieron tomar por la fuerza el trabajo de Moisés y de Aarón. Y Dios no lo permitió porque la obra es de Dios. Y como Dios no lo permitió, tú lo puedes leer allí, dice que la tierra se abrió y se los tragaron. A todos, dice que 250 vivos fueron a dar al hueco. Vivos. Mi amado, qué peligroso es estar haciendo algo cuando Dios a uno no lo ha mandado a hacer. Qué peligroso es estar predicando un evangelio de prosperidad. Dios no nos ha llamado a nosotros a predicar un evangelio de riqueza, nos ha llamado a predicar a Cristo. Nuestra riqueza es Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a nosotros a ministrar a su Hijo. Dice el apóstol Pablo, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Nosotros predicamos a Cristo. Dice el apóstol Pablo que él procura no recibir nada de nadie para no poner tropiezo al evangelio. Dios nos ha llamado a nosotros a exaltar el evangelio, a honrar el evangelio, a honrar la doctrina del evangelio que es Cristo. Dios nos ha mandado a llamar, Dios nos ha llamado a nosotros a exaltar a Cristo a través de la enseñanza de la palabra de Dios como buenos diáconos, como buenos administradores de Dios, como buenos ministros de Dios para la gloria de Él. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, que Dios sea exaltado. Nosotros no. Nosotros teniendo sustento y abrigo, dice la Biblia, estemos contentos con eso, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ese es uno que ha sido llamado por Dios. Cuando piensa como piensa el evangelio, cuando piensa como piensa el perito arquitecto a quien Dios le reveló el evangelio. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:17. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 17. Dice así. Vamos a ver dónde está. Dice, pues no somos como muchos. Oído, mis amados. Oído lo que dice 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos. Muchos son muchos. Muchos es una gran cantidad. Es una gran cantidad. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando
la palabra de Dios. Los que falsifican la palabra de Dios son malos obreros. Hay que cuidarse de ellos, hay que cuidarse, hay que guardarse de ellos. Guardaos de los malos obreros, pues no somos como muchos malos obreros que medran falsificando la palabra de Dios. Vamos a ver esta cita, como lo dice aquí, 2 Corintios 2:17 en la Biblia NTV. Dice, vamos a ver dónde está. Ya ven, no somos como tantos charlatanes. Oído, esto fue escrito hace 2000 años, mi amado. Fue el apóstol Pablo a quien le revelaron esto. Esto no lo escribió el apóstol Pablo por un antojo de él. Dice el apóstol Pablo que a él le revelaron el evangelio. Dice aquí, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. No somos como muchos charlatanes que predican para provecho personal. Mi amiga, mi amigo, yo en esta noche te animo para que tú te des cuenta qué es lo que tú estás oyendo, qué estás escuchando, de qué te están llenando a ti el corazón cuando te hablan de la Biblia, de qué te están llenando el corazón. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los que visitan las casas y predican por ganancias deshonestas. Guardaos, dice aquí en el versículo 17, ya ve que no somos como tantos charlatanes. Guardémonos de los charlatanes que predican para provecho personal. Mi amado, allí afuera eso está lleno. Hay muchos que predican para provecho personal. Tú tienes que tener una mente abierta hacia la palabra de Dios. Dios nos manda a nosotros a tener una mente abierta. Dios nos manda a nosotros a conocer lo que es malo y Dios nos manda a nosotros a conocer lo que es bueno. Si hay predicaciones malas y si tú estás yendo a un lugar donde te están dando malas predicaciones, tienes que hacer un alto en tu camino. Tienes que hacer un alto en tu camino, tienes que ser inteligente, tienes que pesar la palabra de Dios que tú estás recibiendo, el alimento espiritual. ¿Qué es lo que tú estás recibiendo? Si te están dando charlatanería, si te están dando un evangelio de prosperidad, de riqueza, si quieren sacarte todo lo que tú tienes, sal de allí, no te conviene estar, es mejor quedarse en la casa y no ir a ninguna parte y escuchar la palabra de Dios por otro medio o leer la palabra de Dios tú en tu casa. Congregarse es bueno, pero hay que ver dónde nos congregamos. Es bueno reunirse, pero hay que ver dónde nos reunimos. Nosotros tenemos la capacidad para conocer lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos la capacidad para conocer una buena predicación y una mala predicación. Una buena enseñanza y una mala enseñanza. Son nuestras vidas eternas son las que están en juego, mi amada y mi amado. Nuestras vidas eternas. Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2 que debemos de poner atención con más diligencia a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Vamos a ver si llegamos a esa palabra, Hebreos 2 ahorita. Si no, tú la puedes buscar allí en Hebreos 2, 1 al 3. Dice que debemos de atender a las cosas que hemos oído. Con diligencia, tenemos que ser diligentes. Dios nos ha dado a nosotros un corazón entendido para saber lo que es bueno y lo que es malo. Una mala predicación, una buena predicación. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Con este mismo respecto, dice 2 Corintios 2:17, en la Biblia Reina Valera. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Dice que medran es traficantes de la palabra de Dios. ¿Oído? Traficantes de la palabra de Dios para ganarse la vida. Esto lo dice la Biblia TLA. La Biblia TLA dice en 2 Corintios 2:17, traficantes de la palabra para ganarse la vida. Charlatanes,
predican para provecho personal. Charlatanes predican para provecho personal. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Dice así, Primera de Timoteo 6, 5. Dice, habría que, puedes anotar, mi amiga y mi amigo, Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Del 3 al 5. Dice el 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Sería muy bueno leer el contexto, que es el 3 y el 4. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Oído, dice, apártate de los tales. Apártate de los tales que toman la piedad. Hay una traducción que yo tengo que dice que toman la religión como fuente de ganancia. Vamos a ver cómo lo dice la NTV. Veamos cómo lo dice la NTV. Primera de Corintios 6, Primera Timoteo 6:5. Mire, yo estoy en Corintios. Primera de Timoteo 6. Dice Primera de Timoteo 6. Vamos a ver dónde está el 5. Aquí hay que buscar, mi amado, el 5. Por eso no me gusta mucho usar esta Biblia. Es muy linda, pero dice el 5. Dice, individuos como estos siempre causan problemas. El contexto, hermanos, viene hablando de los malos obreros, de lo malo que son, de lo malo que son. Dice el versículo, dice el versículo 4, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Oído, mi amado, eso no es nuevo. Lo que ahorita nosotros estamos viendo en estos tiempos por el internet, por la radio, por la televisión y por donde quiera que sea, que hay individuos que solamente se dedican a pedir plata, que para ellos el Dios es la plata, no es nuevo. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 5. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Mi amado, estas personas, según ellos, son obreros de Dios. Según ellos, son ministros de Dios. Según ellos, trabajan para Dios. Estas personas están trabajando en una fábrica donde el dueño no los tiene en la planilla. El dueño no los tiene en la planilla, este tipo de personas que solamente lo que hacen es para provecho de ellos, para enriquecerse ellos. Dios no los ha llamado. Trabajan en la fábrica de Dios, pero no están en la planilla de Dios. No están en la planilla de Dios. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad, la religión, como fuente de ganancia. La orden categórica aquí es, apártate de los tales, apártate de ellos. Esa es la orden de la palabra de Dios. Mi amiga, mi amigo, tienes que hacer un alto. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo te están instruyendo en tu vida espiritual? Si es así como los que habla esta noche la palabra de Dios, la orden es, apártate. Apártate. No te dé temor apartarte. Algunas veces dicen, es que si usted se va, el Señor no está con usted y usted se condena y se va para el infierno. Olvídese de eso, mi amado, mi amada. Apártese de ellos. Sal ahora que hay tiempo. Corre, huye. Como dice allá en el libro de
En el libro de Primero de Juan, capítulo 5, dice, el último versículo dice, Juan 5, el último versículo, creo que es el 21 o el 22, dice, huid de la idolatría. Esa palabra huid en el diccionario teológico dice, corran rápidamente, corran velozmente. Cuando dice huid de la idolatría, corran velozmente. Mi amado, huid, apártate de los tales, corre y corre velozmente, corre velozmente. Que el Señor está contigo para que te afirme los pies, para que puedas correr y apartarse de esas falsas enseñanzas. Enseñanzas de prosperidad. Dice Primera de Timoteo 3:3. Primera de Timoteo 3:3 dice, viene hablando de los requisitos de los diáconos, de los obispos. La palabra diácono es obispo, la palabra diácono es obrero, la palabra diácono es ministro. Dice el 3, no dado al vino, el ministro, el diácono, el obrero, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Mi amiga, mi amigo, si tú estás escuchando a una persona que es codicioso de ganancias deshonestas, corre, huye velozmente, escápate de ahí velozmente. Como le dijeron los ángeles a Lot y a su familia, corre, huye, escapa por tu vida. Así es como hay que correr, velozmente y sin mirar atrás a esos malos obreros. Son malos obreros, mi amado. Dios, están en la fábrica de Dios, pero no tienen a Dios por patrón porque no están en la nómina de Dios. Dios no los tiene registrados como sus trabajadores. Ellos mismos se han puesto y son obreros fraudulentos. Por tanto, la orden categórica es la de Filipenses capítulo 3, versículo 2, donde dice, guardaos, guardaos. Esa es la orden categórica. Mi amado, de esto hay mucho que decir, tanto que decir. Primera de Timoteo 6:10, mira, ya que estamos aquí en 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos a muchos dolores. Y ahí sigue, hermanos. De esto trata la palabra de Dios, hermanos. De esos obreros fraudulentos. Guárdate de los tales. Guardémonos de ellos. Huyamos velozmente de ellos. Y corramos hacia los brazos de nuestro glorioso Señor Jesús, el pastor de las ovejas, el verdadero pastor de las ovejas. Hay que quedar aquí, el tiempo se ha ido. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo en Facebook a las 8:15. También estamos en YouTube. Esta enseñanza también la grabamos en YouTube para que allí también la palabra corra. Y mire, si hay otros canales, hermanos, estamos pensando en 2 canales más que hay por allí que creo que vamos también a poner allí la palabra. Para que la palabra corra por todo lado, hermanos, para la gloria de Dios en Cristo. Nosotros servimos a Dios en Cristo Jesús. Te declaro, mi amado, que tú estás despierto. Te declaro que tú estás alerta. Te declaro que tú estás guardado en Cristo de ese montón de cosas que andan allí afuera. Declaro que tú eres bendecido, que tienes la mente de Cristo y que sos un espíritu con Cristo Jesús. Buenas noches.